De los claustros medievales al campus tecnológico, la Universidad de Barcelona ha sido durante más de 5 siglos uno de los grandes motores intelectuales de la ciudad. Por sus aulas han pasado generaciones de médicos, arquitectos, juristas, filósofos y artistas. Esta es su historia. Entre los siglos XII y XIII, Europa comenzó a llenar sus ciudades de estudios generales, centros donde se cruzaban la teología, el pensamiento clásico y las primeras ciencias. Los territorios de la actual Cataluña no tardaron en sumarse a ese impulso. En el año 1300, el rey Jaime II fundó l'Estudi General de Lleida. Más tarde, en 1446, Alfonso el Magnánimo concedió a Girona un estudi general, aunque con competencias académicas más limitadas. Barcelona, pese a su peso económico y político, seguía sin tener universidad propia. En la ciudad se impartían estudios de artes liberales, filosofía y teología en el convento dominico de Santa Caterina. Y en las llamadas escuelas mayores, todas ellas bajo la supervisión y protección del Consell de Cent, pero sin una estructura universitaria formal. El primer paso serio llegó en 1398, cuando el rey Martín I el Humano propuso crear en Barcelona un centro reglado de estudios superiores. La idea cuajó parcialmente en 1401, con la fundación del Estudi General de Medicina, autorizado por bula papal. Aún así, la ciudad seguía lejos de contar con una universidad plenamente reconocida. En 1450, Alfonso V el Magnánimo otorgó el privilegio real que permitía crear oficialmente el Estudio General de Barcelona. El contexto, sin embargo, no acompañaba. Los conflictos políticos, la falta de recursos y la rivalidad con Lleida retrasaron durante décadas la consolidación del proyecto. El Consell de Cent cedió terrenos en la parte alta de la Rambla, cerca del convento del Carme, para levantar el edificio del Estudi General, cuyas obras comenzaron en 1536. El maestro de obras Tomás Barça construyó un edificio de 2 plantas, con claustro, capilla y un gran escudo imperial de Carlos I, que aún hoy se conserva en el edificio histórico de la universidad. Durante siglos, aquel inmueble fue el corazón del saber barcelonés, pero la historia fue implacable. Tras la Guerra de Sucesión, el edificio se transformó en cuartel militar. La derrota catalana de 1714 tuvo consecuencias devastadoras. Al año siguiente, Felipe V clausuró los 6 estudios generales existentes en Cataluña, incluido el de Barcelona, y centralizó la enseñanza superior en la Universidad de Cervera. Su edificio se convirtió en la mayor obra de arquitectura pública levantada en el Principado durante el siglo XVIII. Barcelona pasará más de un siglo sin universidad. Solo en 1822, durante el Trienio Liberal, se intentó restaurar la Universidad de Barcelona, aunque el proyecto fue efímero. La recuperación definitiva llegó en 1835, cuando se reinstaló provisionalmente en el convento del Carme. Aquí se crearon 4 cátedras de jurisprudencia. En 1837 la institución pasó a denominarse Universidad Literaria de Barcelona, ya dependiente del Estado y no del municipio. Los bombardeos de Barcelona ordenados por Espartero en 1842 dejaron muy dañado el edificio. En 1843 fue definitivamente derribado para abrir el portal de Isabel II. El rector Víctor Arnau impulsó en 1860 el proyecto del edificio de la nueva universidad, encargándolo inicialmente a Antoni Rovira i Trias. Finalmente sería Elies Rogent el arquitecto elegido. Presentó 2 propuestas. La elegida era un edificio inspirado en la Biblioteca de Múnich y en las teorías de Francesco Milizia. El nuevo complejo se levantó en el Eixample de Cerdà, todavía en formación. 2 grandes patios simétricos, el de letras y de ciencias, se articularon alrededor de una galería central que conecta el Paraninfo, el Aula Magna y la biblioteca. Las obras comenzaron el 1 de octubre de 1863.
Las primeras clases se impartieron en 1871, aunque la inauguración oficial no llegó hasta el curso 1872-73. La reja de hierro de los jardines, también diseñada por Rougent, se colocó entre 1892 y 1893, cuando el arquitecto ya había dejado la dirección de las obras. La universidad contaba entonces con 5 facultades: Ciencias, Filosofía y Letras, Medicina, Farmacia y Derecho. La Facultad de Medicina continuó funcionando en el Hospital de la Santa Creu hasta 1906, cuando se inauguró el nuevo edificio anexo al Hospital Clínic, obra de Domènech i Estapà. Durante la Segunda República, el 7 de septiembre de 1933, la universidad obtuvo su estatuto de autonomía y pasó a denominarse Universitat Autònoma de Barcelona, sin relación con la institución creada en Bellaterra en 1968. Por primera vez, la universidad se gobernaba de forma compartida entre el Estado, la Generalitat y el claustro de profesores. La experiencia duró poco. La guerra civil truncó los avances. El edificio universitario sirvió como refugio antiaéreo y sufrió graves daños durante los bombardeos de la aviación italiana, especialmente el del 18 de marzo de 1938. Tras la entrada de las tropas franquistas en 1939 en Barcelona, la universidad perdió su autonomía. Muchos profesores fueron depurados, los planes de estudio reescritos y el catalán expulsado de las aulas. Aún así, la resistencia intelectual sobrevivió entre sus muros. En los años 50 y 60, la Universidad de Barcelona se convirtió en un foco de pensamiento crítico. En 1957 se celebró la primera Asamblea Libre de Estudiantes. En 1966 nació el Sindicato Democrático durante la Caputxinada. Y en 1969 el asalto policial al rectorado evidenció el conflicto abierto entre universidad y régimen. En 1950 el Estado adquirió la finca Güell y la transfirió a la universidad, permitiendo la expansión de la ciudad universitaria moderna hacia la avenida Diagonal. A partir de entonces se levantaron nuevas facultades: Farmacia, Derecho, Bellas Artes, Empresariales, Económicas, Física y Química, Psicología y Pedagogía, Filosofía y Geografía e Historia y Biología. La llegada de la democracia transformó el panorama académico. Las elecciones de 1977, la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1979 devolvieron el autogobierno. La Ley de Reforma Universitaria de 1983 abrió la puerta a la plena autonomía institucional. El 1 de julio de 1985, la Generalitat aprobó el nuevo Estatut de la Universitat de Barcelona. Bajo el rectorado del filólogo Antonio Badia i Margarit, la institución se modernizó y recuperó el catalán como lengua académica. Los rectorados de Josep Maria Bricall y Antoni Caparrós consolidaron la expansión con los campus de Bellvitge, Mundet y la nueva Facultad de Geología. A finales del siglo XX, la Universitat de Barcelona se había convertido en una red abierta de conocimiento, investigación y cultura, heredera de más de 5 siglos de historia y profundamente ligada a la memoria urbana de la ciudad. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory.
Barcelona, pese a su peso... No sé dónde voy ya. Barcelona, pese a su peso económico y político, seguía sin tener... No puedo andar tanto. Entonces ya no ando. Barcelona, pese a su peso. El contexto, sin embargo, no acompañaba. Los conflictos políticos, la falta de recursos y la rivalidad con Lleida retrasaron durante décadas la consolidación. Retrasaron durante décadas la consolidación. Es que eso es imposible decir, consolidación. Consolidación. Retrasaron durante décadas la consolidación del proyecto. Pero la historia fue... La llegada de la democracia transformó el panorama académico. Otra vez. La llegada de la democracia transformó el panorama económico. La llegada de la democracia transformó el panorama académico. La llegada de la democracia...